Pues bueno, chicos, chicas, nuevo vídeo. eh, es sobre los desastres naturales que están habiendo en el planeta y justamente ha habido esta semana un terremoto que justamente ha hecho que en el lado opuesto del eje del planeta salga un tsunami, ¿no? Yo no soy científico, pero sí tengo metafísica del ser. ¿Qué quiere decir? Que trabajo, al igual que el científico, la ciencia, y yo lo trabajo a nivel de que extracorpóreo, ¿no? Mediante algún tipo de meditación. Y seguramente habrá mucho escepticismo aquí, ¿no? Pero voy a dar mi propia visión y los que tengan una mente bastante abierta podrán comprender, ¿vale? Os voy a decir simplemente lo que dice simplemente la inteligencia artificial, que es simplemente lo que alimenta al ser humano de información sobre determinadas cosas que tú le preguntas y evidentemente otros han introducido en el sistema conforme a qué, a su conocimiento, ¿vale? Según la IA dice la inversión de polos, ¿vale? También conocida como inversión geomagnética, se refiere al cambio del campo magnético de la Tierra, donde los polos norte y sur magnéticos se intercambian. Este fenómeno ocurre periódicamente a lo largo de la historia geológica de la Tierra y es causado por cambios en el núcleo externo de la Tierra que generan el campo magnético. Podría seguir leyendo, ¿vale? Pero no me interesa más daros mi visión personal y evidentemente cada uno puede y es libre de opinar, ¿vale? Y justamente cuantas más personas opinen, pues mucho mejor porque llegaremos a una comprensión siempre y cuando se genere un estado de respeto hacia la opinión de los demás, ¿no? Los polos norte y sur de la Tierra, ¿vale? Son dos ejes, ¿vale? Que justamente compensan el núcleo, que es el equilibrio, ¿vale? Y lo que genera justamente la vida, ¿no? Entonces, un sistema equilibrado es aquel en que los polos se mantienen por sí mismos, ¿vale? Y no permiten que los ejes giren, ¿vale? Y provoquen todo tipo de alteraciones que a nivel terrestre. Entonces esto no se da porque sí, ¿vale? Siempre ha existido, pero ¿por qué? Porque evidentemente si nosotros formamos parte de la coexistencia de un mundo y estamos en relación directa con un mundo porque somos físicamente, ¿vale? Tenemos un cuerpo y estamos justamente encarnados en un lugar donde realmente es físico, evidentemente que sí, no hay no hay una correcta función y una correcta forma de vivencia, ¿vale? Lo que está provocando es alteraciones, ¿vale? En el ambiente, ¿vale? Entonces, los meditadores de hoy en día tienen muchísimas problemas. ¿Para qué? Para estabilizar sus sistemas. ¿Por qué? Porque evidentemente la masa crítica colectiva, mediante qué, su forma de vivir, sus pensamientos, el lenguaje y todo tipo, ¿vale? ¿De qué? De actuaciones que no permiten el equilibrio tienden a desestabilizar lo que son los ejes de la Tierra. Los ejes de la Tierra no se desestabilizan porque sí, ¿vale? Simplemente hay, primero, causas y efectos, ¿vale? A un principio de macrocosmos, ¿vale? Que justamente están generando todo tipo de, de energía, que eso impacta sobre qué, sobre las decisiones, en los pensamientos, en el lenguaje y en la forma de interactuar en los seres. Por lo cual, ¿qué pasa? Que evidentemente eso a nivel intangible, ¿vale? Genera un fenómeno de vida, ¿vale? Y ese fenómeno de vida es justamente lo que por condicionamiento genera el comportamiento de los demás seres. Entonces yo os explico ya mis vivencias personales, es que justamente cuando hay desequilibrio, depende del tipo de meditación que haga, empiezan el sistema básico de 3 ruedas que también tiene el ser humano y puedes tener cualquiera porque en un sistema hinduista dicen que hay 9, pero el sistema clásico, tradicional y estándar son 3 ruedas, ¿no? Entonces os lo digo porque yo a partir de pérdida de mi campo energético tuve que hacer y pasar 14 años estudiando todo esto, ¿no? Entonces, dependiendo del tipo de meditación que hago, se mueven y se alinean esas ruedas de forma diferente. Entonces, una, una rueda, ¿vale? Está justamente la glándula pineal que rige justamente el polo norte, ¿vale? Del ser humano y está justamente el chakra de primer chakra que justamente gradúa
el polo sur, ¿vale? Entonces, la Tierra es un reflejo del ser humano y el ser humano es un reflejo de la Tierra. Por lo tanto, ¿vale? Funciona de la misma forma. El corazón es lo que está en el medio. Por lo tanto, el eje de la Tierra, ¿vale? Si queda desestabilizado. ¿Por qué? Porque evidentemente el humano, mediante los pensamientos negativos, genera un marco de existencia no correcto, ¿vale? Desequilibrado. Eso genera desestabilización de ejes, ¿vale? Y en todas las épocas ha habido esclavismo y ha habido todo tipo de circunstancias que han provocado el que desestabilización de esos ejes. Entonces, si entiendes que somos energía y somos imanes, ¿vale? Los imanes solo tienen dos sentidos, que es positivo, negativo y neutro, ¿no? Por lo cual es muy sencillo, siempre hay una lógica y una triada que es base a tres: el i, el o y el ni una cosa ni la otra. Por lo cual tiende siempre, la vida es tan sencilla que tiende siempre a ese sistema básico. Y una estrella, esto lo sabrá mejor un científico, una estrella justamente muy simple, funciona a partir de tres ejes, ¿no? Por lo tanto, eso genera justamente la vida, o tendencia de, en vez de ir al equilibrio, irse a un eje, y justamente por tenderse a ir a un eje, ¿vale? Como un tirachinas, ¿vale? ¿Qué pasa? Que cuando llegas al eje, justamente a la máxima tensión, claro, si no se rompe, que querría decir justamente la muerte del sistema, tenderá por fuerza justamente a llegar al otro lado, ¿no? Por lo cual la piedra saldrá con mucho más fuerza en el otro lado. Y por eso, evidentemente, cuando hay justamente una tendencia de ir hacia un eje extremo, ¿vale? Un terremoto, como ha sido a día de hoy, ha provocado justamente la otra alteración. Entonces, esto que se da justamente en estados donde las situaciones climatológicas están cambiando muy considerablemente. Estamos teniendo cambios muy bruscos a nivel de cuando llega agosto, cuando llega junio, julio, agosto, con temperaturas totalmente desequilibradas, ¿vale? 40 y 50 grados, ¿vale? Que nunca habíamos llegado a ese tipo de, 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 de calor, ¿no? Entonces ese tipo de tensión genera toda inestabilidad en el funcionamiento de los ejes de la Tierra, ¿no? Ya os digo, yo no soy evidentemente ni geólogo ni soy científico, pero sí que evidentemente tengo 14 años de vivencias de retiros de todo tipo, y depende de qué tipo de enseñanza, ¿vale? Mis ruedas, como soy sensitivo, ¿vale? Se mueven de una forma u otra, ¿no? Y se generan siempre equilibrio en base a qué, en base a mover esas dos ruedas, ¿no? Entonces, a partir de eso se mueve y se tiende al equilibrio. Pero claro, si hay una dependencia, ¿con qué? Con una masa crítica que evidentemente la mitad no tiene comprensión de que siempre sobre un determinado objeto siempre pueden haber diferentes visiones de ese objeto, y no es capaz de aceptar otro tipo de vivencia y la prohíbe, ¿vale? Y ahora voy a poner ejemplos, ¿vale? Eh, eh, por ejemplo, no sé cómo se llama el que está ahora casi metiendo una dictadura en Venezuela, ¿no? Pero está generando un sistema de tensión, ¿vale? ¿Sobre qué? Sobre seres sintientes, ¿vale? Y no permite la libre disposición de oportunidades. Por lo cual todos los sistemas jerárquicos que simplemente por poder están inhabilitando la vida humana y están generando todo tipo de formaciones, están contribuyendo a que la maldad se instaure por sí misma, ¿vale? En la opresión de la forma, ¿vale? Y en no dejar que la forma se manifieste y se exprese de una forma predeterminada, ¿vale? Entonces, hasta que el ser humano no entienda esto, ¿vale? Va a ser impactado por grandes fenómenos, ¿vale? Esto no solo se da en el plano físico, sino que se da en el plano extracorpóreo. Quiero decir, el universo es un campo de batalla. ¿Por qué? Porque ahí, cuando quitas el tiempo, ¿vale? Pasado, presente y futuro se están instanciando en el mismo momento, por lo cual en el momento que tú vayas a emitir un juicio sobre una determinada tipo de información, te van a venir detractores y te van a venir partidarios, por lo cual se va a dar que justamente los que van a pensar igual de que ti y los que justamente no tienen una opinión en conforme tú piensas, y van a intentar sacarte como sea, ¿vale? De tu propio sitio, ¿no? Eso es justamente el poder, ¿vale? La maldad, ¿vale? Y
y el no dejar libre expresión en la forma en cómo debe operar. Siempre ha existido, todas las sociedades, ¿vale? que conocemos, ¿vale? A un marco histórico han funcionado así. El paleolítico y antiguas civilizaciones no tenemos aún constancia, pero claro, la mente era muy primitiva, por lo cual habían llegado a un punto de paz. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si ya lo he dicho en algunos vídeos anteriores, se ha demostrado, ¿vale? Que se han encontrado esqueletos, ¿vale? De seres que habían muerto, ¿vale? Y estaban completamente íntegros, hasta los dientes. ¿Qué quiere decir eso? Que no habían sido presas de ningún tipo de violencia, por lo cual determinaban que la vida en un pasado ya había sido gratificante, ya había sido verdaderamente bienaventuranza, ¿no? Pero desde que tenemos historia, a lo mejor un historiador me puede decir cuál ha sido una mejor época de vivencia, ¿no? Y cuál ha sido el motivo por el cual se ha disuelto ese tipo de civilización, ¿no? Yo soy partidario siempre de generar un tipo de que defiendo sobre todo la inocencia del ser, ¿vale? Pero sobre todo un sistema ecuánime que las partículas subatómicas funcionan de ese tipo, y si observamos la naturaleza, ¿vale? Los pájaros operan en libertad, ¿vale? Y utilizan simplemente sus sentidos sensoriales para saber dónde va el grupo, pero el grupo no le dice cómo tiene que operar, sino que él mismo se va de árbol en árbol, ¿vale? Y tiende justamente a obrar en totalmente libertad. Entonces, cuando son de su propia condición, se van tranquilamente. ¿Por qué? Porque ninguno ha gestionado opresión sobre otros, y son tan inteligentes que cuando ven nidos y saben que tienen que operar para darle alimento, ¿vale? Ni se cuestionan justamente si tienen que generar una moneda de cambio de algo, simplemente son tan sencillos que van, buscan, y cuando ven algo y ven una carencia, hacen el equilibrio de forma automática. El ser humano no puede hacer eso porque justamente su capacidad mental, el discernimiento que tiene, lo habilita para generar el bien o el mal, ¿no? Entonces, la maldad surge o de un conocimiento consciente de lo que puede hacer el ser humano, o por condicionamiento, por no saber, ¿vale? O por adoctrinamiento, ¿no? Por no saber. Entonces esas son las causas en las cuales se puede generar el mal, ¿no? Y lo he hecho en muchos vídeos, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer ahora, ¿vale? Después de esta explicación, os voy a leer algunos tratados que yo hago para mí personalmente, y los voy a poner aquí por si alguien quiere desarrollar los suyos propios, ¿vale? Simplemente, ¿vale? En base a lo que yo vivo, a partir de toda mi vivencia personal. Estoy en un pueblo que se llama San Pedro, ¿vale? Y es muy curioso porque yo normalmente suelo estar en bibliotecas, ¿vale? Cuando he venido a Alemania, en la cual pude sostenerme durante cierto tiempo, pero cuando hice mi libre tuve que volver aquí a España. Y entonces ahora quiero ir hacia el sur, ¿no? Y me voy desplazando por bibliotecas, ¿no? Porque son lugares tranquilos y entornos naturales donde realmente no haya densificación, porque las ciudades son núcleos urbanos donde realmente los seres sintientes están compartiendo tipo de vivencia, ¿no? Entonces se genera una estructuración de normativas y sistemas, que eso acaba degradando lo que es justamente el pensamiento humano. ¿Por qué? Porque la relación entre personas que están compartiendo un mismo espacio genera que el yo individual cambie su composición de pensamiento. Entonces tú estás cambiando lo que tú eres simplemente por estar en relación con otras personas que piensan hacia ti. Entonces los núcleos que son más naturales tienden a un equilibrio más natural, pero no por eso llevan mayor resolución, sino que justamente el factor de ignorancia es el no saber, ¿vale? No debería ser así, ¿vale? Pero la verdad no debería estar determinada al saber, pero sí condiciona la existencia de todos los seres sintientes, ¿no? Por lo tanto, es un error, ¿no? Un error que justamente yo siempre digo, las personas que evidentemente saben, ¿no? Y comprenden, deberían de ser bastante humanitarias, en el sentido de proteger un colectivo humanitario, ¿no? ¿En base a qué? En base a todo este tipo de desestructuración que hay a partir de normativas y poderes que limitan la libre expresión de la forma, ¿no?
Entonces estoy en San Pedro y me pasó una cosa muy curiosa y lo tengo que decir. ¿Por qué? Porque siempre estoy hablando de los personajes que aparecen en mi vida y nunca he hablado mal de ellos, sino que simplemente he argumentado en visión de mi punto de vista. Nunca he faltado el respeto a alguien, simplemente he dicho la postura que era mi visión y justamente los acontecimientos en función de lo que yo defendía, cómo se habían producido en la otra parte, ¿vale? Entonces cuando he nombrado a alguien, ¿vale? Es justamente porque los otros defendían otro tipo de posición que evidentemente no correspondían con la mía. Entonces, si una persona tiene un pensamiento diferente, está muy bien, ¿vale? Mientras no le digas, mientras no le faltes el respeto y diga, eh, mira, veo esto de esta forma diferente, es mi visión, es perfecto, no hay ningún problema, podemos vivir tranquilamente tú con tu visión y yo con mi visión, ¿vale? Y no matarnos y simplemente saber que tú tienes esa visión y yo tengo esta y eso que no te moleste. Evidentemente, hasta que esto el ser humano no lo entienda, ¿vale? Seguirá faltando el respeto, seguirá justamente generando insultos, ¿vale? Y generará todo tipo de ignorancia y maldad. ¿Por qué? Porque no comprende que sobre un objeto, ¿vale? Siempre hay diferentes visiones, ¿no? Eh, entonces estoy en San Pedro y me ha pasado una cosa bien curiosa y bien bonita porque os digo, estoy mucho en bibliotecas, entonces la mitad del día la paso en bibliotecas, la otra mitad en entornos naturales, sobre todo, y haciendo partituras, readaptando temas de clásicos estándares de jazz, porque son cosas que a mí me gustan, ¿no? Y entonces no quiero tampoco dejarlo y justamente es una cosa que me aporta mucha felicidad y es donde estoy más tranquilo realizando mis funciones, ¿no? Entonces lo que me pasó ayer fue muy curioso, ¿vale? Y tengo que decirlo justamente porque fue causa de lo que pasó, ¿no? Justamente estaba en la biblioteca y después de 3 días la chica me dijo, ¿sabes qué? Que pensaba que solo venías por un día y te dejé justamente enchufar el móvil, una tablet que llevo para justamente hacer mis conciertos, ¿no? Y el ordenador, ¿vale? Y un pequeño amplificador, eran 4 dispositivos, ¿no? Entonces yo simplemente estoy en la biblioteca, me dedico simplemente a generar mis vídeos, a generar mis partituras, readaptarlas y hacer todo un sistema de vida que a mí me gusta, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando llegué me dijo, no te puedo permitir que justamente utilices los enchufes. Cuando no había nadie en la biblioteca, ¿vale? Está totalmente desierta, era el único ser que estaba justamente allí, ¿vale? Llevaba justamente mi propio aparato, no utilicé ni sus dispositivos y había muchísimos enchufes, muchísimos, y se me negó los enchufes. Entonces es la única biblioteca a día de hoy y tengo que decirlo, ¿por qué? Porque justamente si no digo cómo operan las cosas, la gente no va a enterarse de las cosas que evidentemente no están funcionando, ¿vale? O justamente se genera algún tipo de problema. Evidentemente, ningún ayuntamiento a día de hoy, si quiere, puede otorgar un espacio, ¿no? O puede hacer lo que le dé la gana con lo que realmente es de lo que ellos crean, ¿no? Pero justamente el ayuntamiento se sostiene a base de ciudadanos, y los ciudadanos han determinado, ¿vale? Que un espacio lúdico, un espacio de biblioteca podía ser un espacio de estudio personal donde las personas pudieran realmente estar tranquilas haciendo sus funciones, ¿no? Pues fue negado en esa función. Entonces dije, no hay ningún problema porque es la única biblioteca en todos los sitios donde estuve en Albacete, estuve en Villa Alba, creo que era, muy cerca de Utiel y en Utiel, y en ninguno de esos sitios me prohibieron en ningún momento el acceso a estos dispositivos. En cambio me dieron las oportunidades y dijeron, mira, no hay ningún problema, ponte ahí y haz lo que desees, ¿vale? En otros sitios en Cataluña nunca he tenido ningún problema, ¿vale? En el momento que he entrado por la puerta he tenido cualquier dispositivo y no han tenido ni que decirme nada, simplemente me he puesto ahí y he operado tranquilamente. Pero sí que esto me pasó ayer y entonces lo comento, ¿no? Como un caso bastante curioso. Entonces dije, no pasa nada, cojo, hago el último concierto aquí y me voy. Pero fue muy curioso porque ayer cuando acabé el concierto hubieron personas que se acercaron a mí. Yo tocaba en un espacio donde habían 2 restaurantes, dos sitios de tapas, y sin yo decir nada les dije, puedo tocar aquí tranquilamente con que no hago mucho ruido, y me dijeron, no tienes ningún problema, mira, si te pones en ese espacio que no alteras a la gente,
toca aquí tranquilamente, ¿no? Entonces quiero dar las gracias porque sin yo decir nada incluso me sirvieron, ¿vale? Y yo no les había pedido nada. El pobre chico me puso una cerveza y dije, no, es que no bebo, no bebo nada, ¿no? Incluso a partir de las 6 de la tarde o las 4 dejo de consumir alimentos, ¿no? No porque sea necesario, no porque justamente sea una normativa, sino porque el cuerpo no me lo pide, por lo tanto no voy a meterle un alimento que evidentemente no me está pidiendo el cuerpo, ¿no? Entonces lo curioso de todo es que cuando acabé el concierto y me dijeron cómo puede ser que una persona que está tocando como tocas sea un bohemio y esté viviendo como vives, ¿no? Y entonces les expliqué, dije que verdaderamente a mí me gustaba, pero que evidentemente pues no podía hacer las funciones por ley de oferta y demanda, porque evidentemente lo que no voy a hacer es eh, generar constantemente contenido en internet para generar un sistema de que a destajo de lo que ciertas personas desean para generar contenido y desequilibrar más el sistema, ¿no? Sino que voy haciendo como puedo y como me las voy sosteniendo. Entonces el chico me dijo, mira, le dije el problema que había tenido, dije, me voy a ir porque no voy a esperar hasta, me dijeron, quédate hasta el sábado y toca el sábado que habrá mucha más gente. Digo, no, porque necesito cargar y en la biblioteca no me han dejado. Y entonces simplemente les expliqué así, dije, no te preocupes, dice, vente mañana por la mañana, que es lo que voy a hacer ahora, y vienes aquí, cargas lo que necesites, porque evidentemente estás haciendo una función y si no tienes un sitio donde está, dice, yo te dejo los enchufes y quiero agradecer justamente a los dos bares que hay aquí en San Pedro, que son las personas que justamente yo sin decir nada y explicarles de forma natural la situación, permiten que yo cargue mis dispositivos. En caso contrario tengo que coger el coche, tengo un aparato que carga automáticamente dispositivos y me hubiera tenido que desplazar y en 2 o 3 horas hubiera tenido justamente los sistemas a tope, pero no es eso, sino que justamente alguien ha dicho no hay ningún problema. No son gente de maldad, ¿vale? Entienden perfectamente, ¿vale? Y saben que si una persona no hace daño, porque le vas a privar de algo que justamente está haciendo y operando, ¿no? Como tampoco pedir nada a cambio es algo que para ellos tampoco es cierta cosa y no va a ser algo de una costumbre, evidentemente no han puesto ningún impedimento, al contrario han sido, los tengo que agradecer porque han sido muy amables y realmente han comprendido y tengo un espacio donde poder cargar y estar al menos hasta el fin de semana y poder continuar con mis funciones, ¿no? Entonces os voy a comentar ya para acabar justamente estos tratados que hago, ¿vale? Tengo otros que son 21 tratados que ya los explicaré más adelante, ¿vale? Y justamente pondré posteriormente para que veáis algunas cosas que no me cuento historias, algún vídeo donde justamente os voy a poner pigmentaciones reales de mi cuerpo físico en las cuales cuando yo he estado sometidos a estados de algún tipo de sadhana, pero no solo sadhana ni dogmatismo, porque lo he probado todo, ¿no? Justamente cuando hice mucho dogmatismo y cuando hice mucha sadhana, mi cuerpo ha empezado a somatizar que puntos rojos, ¿vale? Puntos rojos que son justamente marcas que quedan que totalmente ya limpias, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando ingerís y fumáis, lo que hacéis es generar marcas negras, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Que justamente inyectáis veneno dentro de vuestro cuerpo, por lo cual la vivencia se deteriora. En cambio, cuando hacéis algún tipo de práctica a nivel de que de generar luminosidad, de generar bienestar, de generar y no tiene que ser dogma, porque yo lo utilizo justamente en que en la investigación de lo que hay más allá de lo trascendente, ¿no? Ya sea a nivel filosófico o a nivel de metafísica del ser, ¿vale? Haces el mismo trabajo, ¿vale? Que si hicieras un tipo de dogmatismo. Entonces el medio es justamente un instrumento que a ti te permite, ¿vale? El poder trascender de una forma u otra, ¿no? Entonces, si no puedes utilizar un medio, utiliza otro, ¿vale? Pero siempre en beneficio de generar una tendencia de equilibrio y no generar justamente una tendencia de desequilibrio y descompensación de ejes, ¿no? Entonces voy a nombrar los 14 puntos
que corresponden a mi vivencia personal. No lo toméis para que realmente utilicéis estos puntos, porque no es algo que tengáis que vivenciar, porque la mente es diferente en cada uno de nosotros, lo cual quiere decir que ninguno de nosotros es igual, porque ninguno de nosotros tiene la misma historia, ninguno de nosotros tiene el mismo ADN, ninguno de nosotros tiene la misma composición física, energética, ¿vale? Y vivencia, ¿vale? Ni sentido de vida, ¿vale? Por lo cual estos tratados es una forma simplemente para que veáis cómo podéis operar vosotros en generar vuestros propios tratados. ¿Por qué? Porque la individualidad va a ser una tendencia que va a operar en el futuro. ¿Por qué? Porque está habiendo mayor separación de seres. Justamente ¿en qué se da la separación de seres? Justamente en no comprender eso. Los seres de por sí mismos no son separatistas, ¿no? Pero hemos creado sistemas de convivencia, ¿vale? Que al no operar de forma libremente, ¿vale? Hemos creado colectivos humanitarios que al final siempre hay todo tipo de problemas, ¿no? Entonces, ¿cómo se solventa esto? Vale, no creando un núcleo corporativo, sino una libre disposición individual, que es justamente lo que generará lo corporativo. ¿Vale? Es justamente al revés, generar una creación individual. Entonces, en la creación individual, la forma de por sí se puede manifestar justamente, y eso es lo que crea la condición humana, ¿vale? Justamente la individualidad de cada ser. ¿Será posible? Justamente los que evidentemente empiecen a ver, observar y tengan un poco de mejor en el distanciamiento, entendimiento y comprensión, ¿vale? El que no tenga una mente cerrada, sino que comprenda y empiece a entender los principios básicos universales, esos son los que tienden a justamente a generar un cambio y un motor de eje de cambio en el mundo, para que genere justamente mayor ecuanimidad, mayor igualdad y mayor comprensión de cómo se generan las funciones del universo, y cómo evidentemente el ser humano puede tender a mayor comprensión para una vivencia mejor, no basada en mayor sabiduría, no basada en mejor coeficiente intelectual y conocimiento, sino no basada tampoco en mayor vivencia, sino basada en una comprensión de que todo ser humano, ¿vale? Simplemente por el hecho de tener vida, ¿vale? Ya es simplemente motivo no de negación, sino justamente de expresión, ¿no? Pero claro, erradicar la maldad significa que la conciencia colectiva tiene que evolucionar, ¿vale? A día de hoy, para que evidentemente se den circunstancias de que estas personas puedan operar sin faltar el respeto, sin dañar, sin quitar la vida, sin maltratar, sin violar, ¿vale? Cualquier forma existencial, ya sea ser humano, animal o insecto o lo que sea. ¿Por qué? Porque todos constituyen parte de la naturaleza, de un entorno compartido, y si ese entorno compartido comienza a ser hostil, evidentemente el ser humano tenderá a ser hostil. ¿Por qué? Porque justamente habrá una masa crítica superior que empezará a realizar este tipo de operaciones. Entonces, ¿qué va a pasar? Que justamente podría tender a generar mucho daño y maldad. Quiero ser optimista, quiero pensar que esto ya se ha vivido, por lo cual el ser humano no llegue a esa situación, ¿no? Y os voy a comentar ya todos mis puntos, que ya os digo, yo trabajo muchas cosas metafísicas del ser, trabajo tanto el yo, la comprensión del yo, el condicionamiento, el observador, el testigo, la ausencia de pensamientos, la vacuidad, Dios como entidad, Dios como no entidad, sino como no saber si es causa o efecto, sino que puede llevar una comprensión de ser un puente hacia una realización, y puede ser nombrado como os dé la gana,
¿vale? Incluso podéis utilizar un elemento creativo de vuestra mente, un dibujo, cualquier circunstancia que podáis meter en vuestra mente y eso genere una imagen de vuestra propia realización, porque es la intencionalidad, ¿vale? Que abre el campo de cognición y abre la vivencia hacia lo que es trascendental y lo que es vuestra verdadera naturaleza de ser, ¿vale? Nombro los 14 puntos. Primer punto, el lenguaje es un medio, por lo tanto el uso de repeticiones condicionaría la verdad a un método. La verdad es indeterminada. Esto me refiero a que todos estos puntos son puntos que yo hago en referencia a que si tú no tienes el control sobre un medio en el cual justamente hay hostilidad, tú no puedes justamente realizarte, por lo cual sería ineficiente sabiendo que la luz, por ejemplo, viaja a cualquier sitio del universo a la misma velocidad. Por lo tanto, carecería de sentido, ¿vale? Que cualquier circunstancia externa, ¿vale? O interna, ¿vale? Condicionara la realización de un ser y su calidad de vida, ¿vale? Por lo tanto, el lenguaje es un medio, por lo tanto, el uso de repeticiones condicionaría la verdad a un método, la verdad es indeterminada. ¿Qué quiere decir? Cuando utilizamos un lenguaje, estamos creando vida. Estamos creando vida en el cual estandarizamos conceptos, ¿vale? Si yo repito mucho la palabra botella de agua, justamente mi vivencia será que cada día tendré botellas de agua, ¿no? Si constantemente utilizo la palabra Dios, lo que haré es que justamente hay una entidad que seguramente se habrá creado como Dios, ¿vale? Que se hará visible, ¿vale? Entonces se generará un tipo de marco de vivencia experimental en función a ese concepto y lenguaje mental que el usuario o lo que es el humano ha generado a partir del pensamiento. El pensamiento es un producto del lenguaje. Entonces, ¿de dónde nos surge el pensamiento? Simplemente del lenguaje. En el momento que yo cojo un boli y hago un garabato, ya creo un lenguaje. Entonces, en el momento que empiezo a poner ceros, unos, comas y todos los demás componentes, empiezo a generar diferenciación. ¿Por qué? Porque genera desigualdad y desequilibrio en el cual las masas colectivas van a utilizar ese tipo de lenguaje y justamente unos van a decir me gusta más la L, otros me gusta más el 0 y otros me gusta más el 9. Por lo tanto, se tiende a desequilibrar lo que hemos llamado vida, porque esos son justamente pensamientos y los pensamientos llevan una determinada secuencia, ¿vale? Que genera justamente la estructuración del lenguaje y genera un patrón de decir esto es más luminoso, esto es menos luminoso, esto es justamente el que lleva un tipo de masa, ¿vale? Pero la masa, ya os digo, la luz no puede estar determinada por la masa, ¿vale? Esto creo que lo dijo Einstein, yo no soy científico, pero creo que es cuando decía, cuando un cuerpo tiene mucha masa, deforma, ¿vale? Deforma justamente lo que es la estructura del espacio, ¿vale? Entonces generaba que el espacio se contraía por sí mismo. Entonces no acabé de entender cuál era justamente la finalidad, pero si hay un científico que algún día me escuche y me puede argumentar como si fuera un niño de 5 años todo esto, ¿vale? Leí ayer una persona que lo decía muy claramente, si tú no sabes argumentar para que un niño pequeño pueda entender los conceptos que dices, evidentemente que no hay claridad mental en lo que estás postulando y lo que estás defendiendo, por lo cual es no muy viable que llegues a muchas personas con tu capacidad de resolución. También me han dicho muchas personas, Valen, me gusta escucharte, pero es que me es muy difícil que realmente entenderte, ¿no? Y también es normal, ¿por qué? Porque mis formaciones mentales están determinadas por dos factores, lo que es el conocimiento y lo que es justamente la sabiduría, ¿no? A lo que me he enfrentado a la vida, a todas las posiciones en las cuales he estado, ¿vale? Tanto como causa, como efecto, como posiciones a la hora de parejas, como posiciones en comunidades, como posiciones en todo tipo de trabajos, ¿vale? Desde mandos, ¿vale? Hasta justamente operar en función de servir a otros, ¿no? Pero también he sido el que justamente ha controlado otro tipo
de estructuras, ¿no? Como casas, ¿vale? De convivencia de casas, o actualmente tengo mi piso de Mataró, hay dos personas que están conviviendo allí tranquilamente y con la seguridad de que si algún día pues no pueden pagar algo, pues evidentemente tengo que decirlo, llego a un acuerdo y un pacto con mi hermana y evidentemente ese mes no pagan, ¿vale? Y tampoco nos forramos con eso, sino que justamente hacemos un precio equitativo en función de lo que ellos puedan, ¿no? Y creo que si todos empezáramos a hacer este tipo de actos, no os quiero condicionar, evidentemente, pero tenemos que de alguna manera llegar a tender al equilibrio en algún tipo de sentido, ¿no? Y eso sugiere que, por ejemplo, hablo ya me salen conceptos mentales y los voy argumentando porque es un buen día propicio para esto, ¿no? Por lo que veo. Eh, Cuando estuve en Yansá vi que había muchas propiedades, muchas vivencias, muchas casas que están totalmente abandonadas. Tengo una amiga que se llama Gemma de Miguel, ¿no? Trabaja justamente en un proyecto de casas compartidas, ¿no? Y ella se dedica a coger casas y reestructurarlas y darle una salida, ¿vale? Porque se deterioran, ¿no? Entonces lo que hace es rehabilitarlas como buen Virgo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa aquí? Que evidentemente si se tendiera a darle un uso a eso, ¿vale? A esas vivencias, a ese tipo de techo, ¿vale? Entonces el ser humano podría obrar de mucha mejor forma, pero nadie quiere sostener un sitio de decir, yo estoy dispuesto a dar un sitio que no utiliza nadie, simplemente en vez de que otros habiten, le doy un precio y si está vacío pues que se quede vacío, en vez de decir no, si me lo dejan intacto o le dan una mejora, prefiero que alguien se quede ese sitio, ¿vale? Y que pueda vivir tranquilo, ¿vale? Nadie tiene ese tipo de pensamiento. ¿Por qué? Porque el pensamiento de obtener un beneficio, ¿vale? Siempre está presente en la mente de los seres, ¿vale? Que no tienen una comprensión mental, ¿vale? Y que se guían simplemente por lo que ven sus ojos, ¿no? Y no son capaces de discernir correctamente. Entonces, la evolución consiste justamente en entender y comprender todo este tipo de funcionamiento, ¿no? Entonces, ¿cómo sería la mejor opción? Siempre lo he dicho, elimina la moneda de cambio y eliminarás más del 50 o el 60 o casi el 90% de los problemas de la raza humana, ¿vale? Pero ¿por qué no se quiere? Porque evidentemente hay funciones que están valoradas en función a base al dinero. Entonces, ni las personas que tienen alta tendencia tecnológica, ni los que se forran con cosas que han visto que son un gran impacto para atraer las masas en sistemas tecnológicos, utilizan para obtener dinero, y cualquier tipo de profesión que se utilice como medio para obtener dinero en vez de por pasión, por lo que te gusta, evidentemente eso no puede ser causa de felicidad. ¿Por qué? Porque está condicionada a un dinero que justamente esa profesión al cabo del tiempo va a haber un cambio, porque la tendencia colectiva va a determinar qué es lo que va a ser la próxima profesión que sea mejor valorada. Por lo tanto, aquellos que sostienen simplemente un sistema de vida en lo cual han dicho yo voy a hacer de esto porque es la tendencia de moda, justamente llegarán a un momento en sus vidas que cuando la tendencia gire hacia otro tipo de cosas se verán desfasados y no podrán sostener ese tipo de vivencia, ¿no? Antiguamente, en los 80, los 90, hubieron arquitectos, cuando hubo el auge inmobiliario, todo este tipo de movimientos, ¿vale? Propuso que todos estos tipos de sectores fueran muy valorados y a día de hoy son al revés, tienen que hacer peripecias para sostenerse por ellos mismos. Entonces, ¿cómo quitas todo esto? Pues evidentemente quitando la valoración en funciones, ¿no? Entonces dices, ¿podemos retroceder como raza humana? Evidentemente que no. ¿Por qué? Porque no somos tan idiotas, hombre. No somos tan, como se decían, ¿no? Con respeto a los campesinos, no somos tan campechanos, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que evidentemente el que es científico a día de hoy no tiene que venir alguien para decirle, tú, si no tienes moneda de cambio, dejarás de ejercer. Él dirá, si yo a mí me gusta la ciencia, ¿cómo quieres que deje de hacer ciencia, no? Entonces, en vez de decirle, te voy a pagar por la ciencia y elimino la moneda de cambio y haz libremente tu función, ¿vale? ¿Cómo lo sostiene? Pues evidentemente que habrá gente que buscará que le guste la naturaleza y
buscará cómo justamente generar sistemas de alimento tranquilamente, ¿no? Y que no hayan intermediarios que justamente revaloricen los precios de los alimentos naturales, ¿no? Entonces todo es una degradación en todos los sentidos por querer más y por obtener más de las personas, ¿no? Y se generan intermediarios en todo tipo de profesiones que lo que hacen es justamente filtrar información y distribuir cantidad de cosas que van elevando el precio de cosas, y cada cosa se va elevando, hasta la espiritualidad se eleva. Justamente elevar es estar en otro estado, pero eso no es mejor ni peor, simplemente es un estado incorpóreo del ser, ¿no? Entonces el equilibrio está en el corazón, que es justamente en el centro, ¿no? Y eso a día de hoy no se entiende. ¿Por qué? Porque evidentemente no hay vivencia, ¿no? Entonces la vivencia te lleva justamente a esto, ¿no? No debería de ser así, ¿no? No debería de ser así. Una persona que no sabe es libre hasta que justamente desea hacer una función de estar en un sitio tranquilo, y justamente por diferenciación, ¿vale? Que vea tranquilamente, le dejas simplemente estar en un sitio y que vea tranquilamente y que diga, mira, ya he decidido que voy a utilizar la vida en hacer esto porque creo que mi capacidad y lo que yo siento podría ser este tipo la profesión que me puede ir bien, y puede probar, ¿vale? Entonces cuando no se sienta correctamente, tiene la libertad de decir, me voy a otro sitio a hacer la otra cosa. ¿Qué pasa? Que hoy en día, como rige la oferta y la demanda, la gente no se arriesga a lo desconocido. ¿Y qué pasa? Se queda atado y comprometido a puestos de trabajo que evidentemente no le dan satisfacción, por lo cual se pierde la calidad de ¿qué? La calidad de vida, el bienestar, ¿vale? Y el estado de insatisfacción, ¿por qué? Por simplemente incomprensión y por tener seguridad aquí en un salario, ¿vale? Entonces eso es justamente la precariedad del ser humano a día de hoy, ¿no? Sé que muchos sois escépticos, ¿no? Pero si no comenzamos a cambiar las cosas, si justamente el humano es la función, ¿vale? Y no se generan esas acciones, ¿vale? El ser humano va a costar muchísimo que evolucione, porque está muy bien decir soy amor, pero el amor es justamente una composición mental, ¿vale? Que ha generado, y emocional, ¿vale? Que ha generado el ser humano, ¿vale? Pero si no lo pones en práctica, ¿vale? Si no lo pones en práctica con tu propia vivencia, ¿vale? Significa hacerte causa de algo que verdaderamente te logre y te dé gratificación y felicidad, ¿vale? Entonces el miedo es justamente muchas veces el confort de quedarte con la determinación de lo que te dan otros, ¿no? Muchas veces he sido juzgado decir, dices, haces lo que deseas o haces lo que eh, no me acuerdo cómo iba el tema, ¿no? Pero o tienes lo que deseas, haces lo que deseas o tienes lo que deseas. Entonces yo dije, hago lo que deseo, pero no tengo lo que deseo. ¿Qué quiere decir? Que evidentemente si tengo, mi razón de ser sería hacer lo que deseara y tener lo que deseara, ¿no? Pero como evidentemente el sistema funcional no permite eso, entre disposiciones a que una cosa u otra, prefiero hacer lo que deseo, aunque sea un mal vivir, ¿vale? Pero al menos me hago causa de mi propia condición y prefiero eso que no la parte contraria que sería la privación de lo que yo realmente deseo, ¿vale? Continúo. El segundo punto es el cuerpo. El cuerpo, si carece de funciones básicas, está condicionado a las circunstancias y al alimento. La verdad estaría determinada si se tuviera que ayunar o someter el cuerpo a algún tipo de esfuerzo. ¿Qué quiere decir? No tienes que ayunar, no deberías de ayunar para justamente obtener verdad. ¿Por qué? Porque justamente el ser humano ya de por sí ya es el efecto de algo, ¿no? Entonces no necesita hacer un sobreesfuerzo en qué, en obtener su verdadera ¿qué? Naturaleza. Por lo tanto, debería ser una cosa natural que el ser humano tuviera que obtener, ¿vale? Entonces, cualquier tipo de sobreesfuerzo significa que tú estás a expensas de la opinión o la vivencia de otras personas, ¿vale? Y yo he tenido que pasar por eso, ¿vale, señores? Yo he tenido que pasar por ayunos de 3 meses y por varios años de ayunos descontrolados, justamente por hacer caso a lo que es un ser que es trascendental, y os lo tengo que decir, ¿vale?
lo que muchos habéis catalogado tal vez como alma o algo que llevó el control del cuerpo. Yo quedé sin control del cuerpo, empecé a hacer multitud de efectos y cuando me ingería algo intentaba expulsarlo, hasta que justamente hace poquito decidí que antes era yo, antes que justamente el ser que estaba en ese estado intermedio, ¿vale? Y decidí por mí mismo comer algo en siempre y cuando como no podía sostenerme, ¿vale? Hay personas que han logrado eso, pero en mi caso no ha sido posible y por lo tanto no empiezo a hacer un sobreesfuerzo en algo que evidentemente no, no considero oportuno a día de hoy. La evolución tiene que ser un concepto natural, no un concepto justamente condicionado al esfuerzo. Entonces siempre hablo de que el esfuerzo sin esfuerzo justamente es un hacer sin hacer, que significa que tú de forma natural haces las funciones que evidentemente te gustan, ¿vale? Y eso te genera satisfacción y no te vas al ser justamente para llevar paz, sino que eres paz haciendo tus funciones y te vas al ser porque justamente el ser ya es paz de por sí mismo. Entonces simplemente es el no hacer, ¿no? Entonces no te tienes que ir al ser porque justamente en el hacer no hayas paz, porque entonces lo que haces es dualizas, ¿vale? Y justamente comprometes un sistema dualizado, ¿vale? Entonces no hay comprensión, tienes que irte de un eje otra vez al otro. ¿Por qué? Porque eso es lo que te da paz, ¿vale? Es igual que ir a Dios cuando realmente ha sido negado en funciones. Entonces mucha gente se va a la búsqueda de Dios. ¿Por qué? Porque evidentemente al haber sido efecto de cosas que le desagradan, ¿vale? Dicen, pues antes de hacer todo esto me voy a ver a lo que es mi creador, que justamente es el que no va a emitir ningún juicio determinista, ¿no? Entonces esa es la desgracia del ser humano, que tenga que justamente negar la vida porque otros le han sido negados su forma de existencia, ¿vale? Tercer punto, la mente cambia en disposición de lugar, seres, pasado y futuro. Por tanto, si la verdad estuviera condicionada a una forma de utilizar la mente, estaría condicionada. ¿Qué quiere decir? La mente, y más a día de hoy, donde hay tanto exceso de información, donde la cantidad del componente tierra ha disminuido en los seres sintientes y donde el elemento aire corresponderá a una nueva forma de evolución en los próximos 2000 años, ¿vale? Generará que las formaciones mentales sean superiores, ¿vale? Estos algunos maestros ya lo han predecido en algunas de sus profecías, ¿no? Entonces habrá alteraciones mentales, pero eso no significa que no pueda hallar una liberación en una época donde haya muchísima información y muchísimo estado de flujo mental. ¿Por qué? Porque lo que pasaría es que habría una era que carecería de liberación, por lo cual eso es insostenible, ¿no? Porque estaría condicionada a una era en particular, a un lugar, por lo cual eso es imposible que pueda ser. ¿Por qué? Porque el tiempo lo hemos creado los humanos, por lo cual está condicionado, ¿no? Por lo cual una causa de liberación no puede estar condicionada a un espacio, lugar, tiempo diferente. Así que si las causas cambian en función de qué, de un colectivo humanitario, si ahora el nivel de pensamiento es diferente, es más rápido, justamente habrá la alternativa y la solución siempre posible para que esa persona pueda obtener liberación, aunque no haya maestros, porque si la tendencia ya es a no haber maestros, porque evidentemente cada uno es más sabio, ¿vale? La tendencia a no tener maestros puede ser muy hábil, ¿vale? Y puede pasar que justamente dejemos de tener maestros. Los maestros simplemente son guías para el que no tiene una disciplina o el que no ha podido saber observar o no tiene un medio hábil en el cual justamente disponerse ante una verdad que es justamente su verdadera naturaleza. Por lo tanto, tiene que recurrir a un guía, ¿vale? Que le diga cómo tiene que operar. Entonces utiliza un método de realización que ese guía ha utilizado para obtener realización. Simplemente es eso, ¿vale? Pero si no se tiene, ¿vale? Por ejemplo, fue el caso de Padmasambhava, ¿vale? Hubieron muchos maestros en estados intermedios que justamente le ofrecieron esa información porque vieron la intencionalidad que había y justamente fue recolzado por millones de seres en los estados intermedios, ¿vale? Os lo tengo que decir porque yo estoy en esos estados intermedios donde justamente hay millones de seres
millones de seres que me arrojan néctar cada día y me arrojan justamente sustancias en las cuales mi cuerpo se reconstituye de una forma muy rápida, ¿vale? Os lo tengo que decir, ¿vale? Entonces hay millones de seres. Cuando me veis hacer estos gestos es porque evidentemente, y ahora mismo se está ocasionando, estoy hablando y justamente lo observo porque ya he estado en niveles con mis vientos muy elevados y he visto cómo funcionaba, pero ahora que me estoy estabilizando mucho más, ¿vale? Siento sensaciones físicas, ¿vale? Entonces cuando siento la sensación física veo cómo está operando justamente los seres que están justamente valorando que la intencionalidad de un ser, ¿no? Entonces hay cambios significativos, sobre todo en mi paladar, en mi sistema de saliva, en mis sistemas de, por ejemplo, de poner la lengua hacia la glándula pineal, la suelo subir hacia arriba, primero recibo néctar, luego la subo hacia la glándula pineal y eso justamente estabiliza mi sistema de polo norte, lo cual genera un equilibrio y estandarización de mi sistema energético humano. ¿Vale? Entonces hay mucho escepticismo a día de hoy y en muchos de mis vídeos me habéis visto haciendo muchos gestos y evidentemente tenéis una causa real y cada vez pongo más vídeos, ¿vale? Animaciones de cómo justamente fueron mis procesos de retiro, ¿vale? Para que la metafísica del ser se vaya desarrollando al igual que la ciencia. ¿Por qué? Porque si el científico no tiene en consideración al que hace metafísica del ser y el que tiene metafísica del ser no tiene en consideración al científico, justamente van a ver que van a llegar a la misma conclusión, pero una lástima que justamente no haya compartición de conocimiento y sabiduría y no haya respeto en personas que justamente llevan esas condiciones que son iguales, pero uno lo utiliza a partir de qué, a partir de su comprensión intelectual y el otro lo utiliza a partir de su comprensión vivencial, ¿vale? Claro, también va a depender mucho de qué, de el nivel de sabiduría y el nivel de conocimiento con el que tú te interrelaciones. Por lo tanto, evidentemente, si me viene un Brian Cox y le ponen como nivel de metafísica del ser una persona que justamente se va con una Biblia y solo tiene solo le habla de tratados antiguos, evidentemente que ahí no va a haber una forma de comprensión directa, pero si una persona que tiene metafísica del ser y tiene justamente sabe cómo están funcionando sus polos porque los ha vivenciado dentro de su propio ser y justamente le viene el que es científico y le dice cómo están funcionando los polos de la Tierra, evidentemente que hay aquí están hablando de lo mismo en funciones diferentes, por lo cual hay un entendimiento de cómo está funcionando que la energía, el ser, el planeta y todos los que generamos que una tendencia colectiva a generar algún tipo de vivencia, ¿vale? Continuo, perdona. Si no hay medios en los cuales poder operar libremente, el ser queda sometido a la opinión ajena. Por lo tanto, la verdad no puede estar condicionada a lo que los demás deseen operar con ese ser. ¿Qué quiero decir? Cuando tú eres efecto, ¿vale? Si habéis observado en vuestra vida lo que habéis recibido de los demás, lo que habéis recibido de los demás es lo que vosotros deseabais o es justamente lo que realmente deseabais. ¿Os han dado los demás lo que realmente deseabais? Ahí podréis ver quién verdaderamente os ha amado, ¿vale? Porque las personas normalmente dan lo que vienen de qué, de sus propias mentes, ¿no? Entonces lo que hay en sus formaciones mentales es lo que proyectan y lo que justamente dicen al mundo, ¿no? Entonces yo he sido efecto de muchísimas cosas, todo, desde mis padres, mis hermanas, mi hermana, mis amigos, todo tipo de personas me ha dado lo que evidentemente ellos deseaban. Solo recuerdo dos casos, ¿vale?, que me dieron realmente lo que yo necesitaba. Uno era Mónica Mateo en cierta parte de mi vida y otra fue Carla Fábregas, ¿vale? Me dieron justamente lo que yo necesitaba, entonces sé que en aquel momento sabían perfectamente lo que yo necesitaba y me dieron entonces eso fue un acto realmente de emocional, de amor por ellas mismas, ¿no? Porque sabían que yo necesitaba eso y les agradezco porque evidentemente era lo que realmente constituía la base de mi propio ser, ¿no? Entonces cada uno de nosotros
¿vale? Recibe cosas que evidentemente le dan los demás, tiene que decidir por sí mismo, ¿vale? Si eso es lo que quiere o no es lo que quiere, ¿no? Entonces, eso es hacerse causa de condición de ser humano y no efecto de las circunstancias de lo que le dan a otros, ¿no? Por lo tanto, uno tiene que operar libremente y si no tiene los medios, justamente la vida se ha generado de forma hostil y esa persona es negada en sus funciones. ¿Por qué? Porque evidentemente se ha generado una descompensación y un desequilibrio en la forma de operar de los seres sintientes, ¿vale? Punto número 5. Si un ser es atacado por otros y no tiene medios de defensa sobre lo que se está atacando, su vida está vulnerada y condicionada a lo que otros hagan por su desconocimiento. Por lo tanto, la verdad no puede estar vulnerada y condicionada a lo que otros hagan por desconocimiento. La verdad no puede estar condicionada ni al saber ni al no tener los medios oportunos de defensa. Esto va justamente por los ataques a los cuales me someto de entidades y todo tipo de seres que están en otros planos incorpóreos, en los cuales justamente por no saber y no llevar una comprensión y no tener clarividencia, sí que las he tenido en ciertas partes, pero son momentáneas, son flashes y duran aproximadamente entre 4 y 5 segundos en los cuales puedo ver lo que está pasando en el ambiente. Y si he estado en retiro durante 3 meses, depende del entorno, he podido ver cómo operaban y lo que estaba pasando en el entorno, pero a día de hoy ya llevo tanto encima que evidentemente se me hace muy difícil sostener eso, así que hago mis propios tratados, que es lo que estoy simplemente argumentando para que otros tengan su base para realizar los suyos, ¿vale? El punto 6, ¿vale? Sí. Si un objeto no puede llegar al destino, el destino puede llegar al objeto. Quiero decir, el principio femenino, ¿vale? Venus, a nivel de relatividad, lo hemos emitido de esta forma, ¿vale? Para los que sois cristianos, ¿vale? Y utilizáis el método de Dios, si tú no puedes llegar a Dios, haz que Dios llegue a ti, porque ese es el principio femenino, ¿vale? Yo muchas veces ya la intencionalidad incluso le puedo insultar, le puedo decir cualquier cosa que justamente opera, ¿vale? ¿Por qué? Porque entiende y hay una comprensión directa justamente y hay algo trascendental y os lo tengo que decir, intangible, que lo que no desea es que se vulnere la vida del ser humano. Entonces puede llegar a hacer cualquier cosa antes de que un ser pierda la vida, ¿no? Y por eso muchas veces se daba antiguamente los estados de gracia y los estados de compasión, que es justamente liberación en la incomprensión del gran sufrimiento que estaba pasando un ser, porque por una situación que no podía comprender o una situación en la cual estaba siendo que pasto de qué, de un colectivo que no comprendía y en estados intermedios o en estados de humanidad, ¿vale? Los habían sometidos, ¿vale? Justamente las brujas decían, soy inocente, ¿no? Justamente utilizaban que sistemas y mecanismos de que extrasensoriales y psíquicos, ¿vale? Para ver lo que pasaba en el otro extremo y eran catalogadas como brujas, ¿vale? ¿Por qué? Porque ante lo desconocido el ser humano, ¿vale? Niega lo que hay más allá que recorre el velo. Y entonces eso provoca que todo tipo de que eh, de no aceptación en lo que hay, en lo trascendente, por lo cual, ¿qué hace? Genera genera todo tipo de, de, de escepticismo, ¿vale? Y todo tipo de no creencia en lo que otros vivenciaron, ¿no? Entonces, antiguamente se mataban, hoy se utiliza la falta de respeto, ¿vale? Punto número 7. Por lo tanto, si los dioses fueron creados por los seres humanos, son los puentes que los llevan a su propia liberación. Al ser humano así creó un intermediario entre su naturaleza original y su propia liberación. Esto es justamente lo que creo yo, ¿vale? No estoy seguro si el concepto de Dios es causa o efecto del ser humano, pero sí que os lo he dicho, depende de los sistemas que utilizo de pensamiento, lo que cambia es automáticamente
la realidad que se está moviendo en lo que yo estoy percibiendo, ¿vale? Los puntos luminosos, lo que estoy recibiendo de néctar y cómo estoy recibiendo justamente el nivel de composición energética. Entonces, por ejemplo, los sistemas budistas, los sistemas hinduistas utilizan deidades, ¿no? Entonces, eso simplemente es que mediante el lenguaje, mediante el pensamiento y mediante la intencionalidad se genera una estructura de Dios, que es un producto, que es justamente una visualización, un objeto. Entonces, ese objeto genera vida propia. ¿Qué quiere decir? Que genera un estado intangible, ¿vale? En el cual se le han atribuido ciertas cualidades, belleza, ciencia, artes, vacuidad, todo tipo de atributos positivos, que es lo que genera un Dios. Entonces, simplemente es un estado, ¿vale? Que está en un marco de existencia diferente, más arriba. No quiere decir que la verdad esté ahí, sino que justamente está en otro estado de relativo, ¿vale? La verdad la puedes decir justamente si yo veo el árbol que hay detrás mía, pues justamente está aquí. ¿Hay diferencia entre ese árbol y yo? ¿Hay separación? Evidentemente que no, ¿vale? Hay algo intangible que a los ojos humanos percibimos que es diferente y hay separación, pero realmente no lo hay, ¿vale? Por lo tanto, cuando tú utilizas justamente la sadhana de un maestro espiritual, ¿vale? Lo que haces es interconectar directamente con la mente de ese maestro y justamente con el objeto que ha creado, ¿vale? ¿Para qué? Para llevar justamente un cambio en qué, en la formación mental y la utilización de un dibujo para llevar a la realización. Todos los sistemas antiguos funcionaron en base a estructuras mentales. Por eso, por ejemplo, en el antiguo Egipto veis justamente que los amantes son justamente aparecen en cuadros con otro tipo de, de forma, ¿no? Entonces cualquier visualización, ¿vale? Incluso un peluche, ¿vale? Lo que hace es utilizar una visualización de un niño con justamente que su parte dualizada, que es un objeto, ¿no? Yo muchas veces utilizo personajes, os lo tengo que decir, he dado a luz creativamente personajes que me siento muy cómodo cuando justamente soy efecto de un colectivo humanitario hostil. Entonces he creado hábilmente personajes, ¿vale? Que automáticamente en cuestión de segundos cambian mi composición mental, ¿no? Entonces son propiamente como vosotros tenéis hijos naturales, yo los creo a partir de mi propia imaginación y mi propia creación. Entonces muchos dirás, pero eso no es el momento presente. Sí es el momento presente. ¿Por qué? Porque genera un marco existencial de creación como el universo y te haces causa de algo. Por lo tanto, eso genera bienestar y por lo tanto es causa de liberación, justamente por el crear algún tipo de utilidad que a ti te permita el que intencionadamente salir de un marco de existencia en lo cual todo, sabiendo que es mental, ¿vale? Generas un método hábil para justamente en la no comprensión de la vivencia de un campo hostil, generas nuevas alternativas de existencia, ¿vale? Los niños son muy hábiles en esto, por eso crean objetos imaginarios, amigos imaginarios. Lo he dicho muchas veces, el hijo de Mafalda, el amigo de Mafalda utilizaba una manta. Todo este tipo de comportamientos son justamente creaciones de defensa ante cosas que se desconocen y por negación, ¿vale? Se utilizan como medio de que hábil para cambiar la conducta de un ser humano. Entonces, antes que quedarte en dependencia de psiquiatras, psicólogos, ¿vale? Si el psicólogo te ayuda, perfecto, pero todo tipo de dependencias que utilicen fármacos que lo que van a hacer es simplemente anular capacidades cognitivas del cerebro, es mucho mejor que utilices tu mente creativa, que te empieces a distanciar, ¿vale? Y empieces a generar nuevos marcos de existencia, ¿vale? Aunque eso signifique vivir ante lo desconocido, porque yo creo que siempre va a haber alguna mano que justamente te ayude en tu cometido, ¿vale? Porque es la capacidad del ser humano
de que de tener un corazón y de abrirse a los demás. Es justamente en la no visión, cuando empiezas a entender que hay diferentes visiones de la realidad, cuando justamente la convivencia se hace hostil, ¿no? Punto 9. Si no se puede garantizar el alimento y cobijo, ese ser no puede operar ni ser feliz de forma natural y sin esclavitud. Queda claro, ¿no? Aunque justamente hayan yogis que puedan estar meses y meses sin alimento, yo, al menos en mi vivencia personal, no ha sido posible. Por lo tanto, no soy partidario de eso, ¿vale? Y el que lo sea, pues es perfecto. Felicidades, me alegro por ellos, ¿vale? Que les haya funcionado su método. Evidentemente, eh, eh, es un gran método, ¿vale? Pero si eso lleva un sobreesfuerzo humano, yo no puedo sostenerlo, por lo cual no soy partidario de eso, ¿vale? Punto 10. Ambientes tranquilos y naturales siempre propician mejor bienestar que entornos estructurales, donde se generan nuevas composiciones de vida colectiva que determinan por condicionamiento la capacidad de libre disposición de seres. Cada vez que un colectivo humanitario se reúne, genera una estructura normativa de cómo debe de operar, lo cual dificulta el movimiento. Ya lo he comentado, creo, ¿no? Hasta ahora el pueblo más pequeño genera un tipo de normativa de convivencia, ¿vale? ¿Para qué? En principio para garantizar la vida, ¿vale? Entonces, si garantizar la vida es correcta, eh, evidentemente que hay que poner a día de hoy medios hábiles para que eso no se produzca, pero has de discernir correctamente, ¿no? Una cosa es poner una policía, ¿vale? Para que evitar justamente el acto vandálico que no se produzca, ¿vale? De los que realmente ensucian y no tienen justamente respeto por la vida, la vida existencial, ¿no? Entonces tienes que poner aún a día de hoy policías. Entonces eso es justamente el conservadorismo. No es algo antiguo, sino conservar justamente un componente de vida. Esa es la verdadera palabra. Conservadorismo significa conservar justamente algo que justamente lleva viva la propia, ¿no? Corazón o cualquier tipo de ser sintiente, o que de por sí tenga capacidad, lleve un sistema nervioso que justamente altere su composición, ¿no? Por lo tanto, el conservadorismo sería el policía que justamente está en la membrana vigilando que los entornos evidentemente no sean riesgos de exclusión, ¿no? Número 10. Pero claro, eso digo, luego cuando ese poder tiene exceso de normativa es que hay algo que no se está operando correctamente. ¿Qué quiere decir? Que hay demasiados problemas, y cuando un sistema lleva demasiados problemas, ¿qué pasa? Pierde la ineficacia, ¿vale? ¿Por qué? Porque la construcción empieza a construir, y cada vez es más normativa. Entonces, cuando llega a un nivel de saturación, lo que tienes que hacer son quitar cosas de la ecuación, no poner más cosas, sino empezar a quitar cosas, y empezar a generar un nuevo marco hasta que justamente llegues a atender al equilibrio. El ser humano aún no entiende eso y cada día genera más normativa, y justamente más prohibición, más elevación. Y evidentemente al final, ¿qué pasa? Que justamente todo el ser queda totalmente descompensado, ¿vale? Punto 11. Para que el movimiento se dé, un objeto tiene que existir. Si ese objeto no existe, el movimiento no es posible. Por lo tanto, siempre hay un observador. Siempre que hay un observador, hay un testigo que observa. Esa es la distancia entre ambos puntos, ¿no? Esto va justamente por algunos tipos de meditaciones que son diferentes puntos de vista, en el cual justamente si no hay un observador, hay una nada. Y en la nada, justamente, ¿qué es lo que pasa? Que se pierden todas las cualidades de los objetos. Entonces la luminosidad tiene todas las cualidades posibles y la nada tiene la ausencia, ¿vale? Tiene la capacidad de degradar todas las cualidades de un ser, por lo cual tiene la capacidad de que de un agujero negro, de que de dejarlo todo neutro, en un estado de no condicionamiento de ningún tipo. ¿Dónde lleva un agujero negro? Justamente, a ver si la ciencia nos dice ya exactamente qué hay detrás de un agujero negro, ¿no? Porque yo no creo que sea
yo creo que tiene que ser un plano de interconexión a otro tipo de universo, ¿vale? Más que nada porque yo llevo Mercurio en centro galáctico, ¿no? Y justamente en la forma de dialéctica se generan cosas, ¿no? Entonces, si se generan cosas, quiere decir que en el vacío, creo que es Sagitario A, ¿no? Tiene que haber algo ahí, tiene que haber algo ahí que justamente genere algo. Tiene que haber otro plano de existencia, de interconexión. Pero claro, yo no soy científico y evidentemente no tengo prueba ni evidencia de lo que hay tras un agujero negro, ¿no? Entonces se me es muy difícil. Creo que Interestelar eh, llega a un punto de comprensión de lo que es el agujero negro, pero a mí se me van todos estos conceptos, perdonadme porque no es mi, mi campo de actuación, o que me parece muy interesante. Todo ser que desee realización no puede estar sometido a ataque de ningún tipo, ¿vale? Así, en los estados intermedios y la no obtención de la clarividencia por orden natural ni la visión interior generan que un ser humano tenga que esforzarse por una condición que es innata a su propio ser. Entonces, yo siempre digo que si un ser humano justamente se queda en situación de culpabilidad por no tener los medios oportunos en los cuales está siendo atacado, ¿no? Siempre digo lo mismo: si tú a una persona le das comida, podrá comer un día, pero si le das justamente la capacidad de que generar algo por sí mismo, ¿vale? Esa persona podrá comer varios días, ¿no? Siempre y cuando no esté condicionado a lo que los demás lo sometan por fuerza ajena, porque si no volvemos al esclavismo, ¿vale? La esclavitud. Entonces muchos seres sintientes quedan en la condición de conformismo, simplemente porque dicen: claro, yo no comí durante toda mi vida, por lo tanto me da igual hacer lo que tenga que hacer simplemente con comer, ¿no? Entonces justamente es muy precario que tú, simplemente por no haber tenido algo, tengas que conformarte con lo que la sociedad ha generado en el mundo, ¿no? Lo encuentro una desgracia total, ¿no? Que esas personas, pero claro, ellos se comparan, ¿no? Y al decir, dice: no, y a mí ya con esto ya me va bien, es que no comía. Pero dices: vale, ahora ya tienes lo tuyo. Ahora hay algo que te gustaría hacer por ti mismo y que realmente te haga feliz. Eso sería la clave, ¿no? Esa es la clave. Lo que yo siempre defiendo es justamente quitar la moneda de cambio y generar sistemas totalmente individuales en los cuales los seres sintientes por sí mismos... Es que si no, quedas vulnerable, y cuando tú eres vulnerable, cuando eres vulnerable, lo que pasa es que el ser se deteriora. ¿Qué quiere decir? Que evidentemente su valía queda por los suelos. ¿Por qué? Porque ha sido el efecto de una circunstancia de negación o de opresión, oprimición de lo que él deseaba ser. Por lo tanto, ¿qué pasa aquí? Que se siente no valorado en sus funciones, por lo cual pierde su valor. Y eso está pasando en millones de seres a hoy en día, por lo cual os digo que nadie hoy en día es tonto, sino que cada vez tenemos mayor discernimiento, mayor capacidad por pensar por nosotros mismos. Por lo tanto, los poderes solo podrán gobernar en sitios donde haya personas que evidentemente se dejen somatizar por este tipo de comportamiento, ¿vale? Punto 14. Si el cuerpo está en relación al mundo y el mundo hay desastres naturales, esos provienen justamente en la descompensación de ejes de un sistema planetario. Un humano no puede vivir en sistemas hostiles, y además hay seres que advierten que es un grave error y no se da una posible solución. Los sistemas llegan a ser hostiles. Tienden a desequilibrar el sistema de equilibrio natural del planeta. Ningún humano tiene que ser efecto de algo que no desea. Abandonar la existencia cuando ya es inhabitable la destrucción de un planeta podría ser un sistema hábil. ¿Qué quiere decir? El sufrimiento no es condición innata a un ser. Es una condición que se da en no comprender que hay un entorno compartido y que muchos lo utilizan de forma hostil, ¿vale?, para hacer lo que ellos desean del medio. Por lo tanto, generan condiciones que vulneran la violación libre de operar de forma libre en ese medio compartido. Por lo tanto,
la falta de respeto, la no libre disposición de oportunidades genera un marco de existencia compartida que evidentemente a día de hoy es totalmente un caos, y no solo planetario, sino que es totalmente cósmico, ¿no? Entonces todos los sistemas cósmicos son, no todos porque los desconozco, pero sí, es un campo de batalla, y a día de hoy justamente si un ser humano está en todo su derecho de realizarse porque él desea, o está en todo su derecho de quitarse la vida si él desea, si evidentemente lo que están viendo sus sentidos sensoriales no es acorde a lo que realmente él desea vivenciar. Por lo tanto, ¿vale? El que dice justamente que la vida no se puede quitar, ese es el necio que justamente no entiende las circunstancias, ¿vale?, en la cual la vida se otorgó, y él no está viviendo ni está viviendo la vida de esa persona que está siendo negada. ¿Por qué? Por millones de seres. Entonces, utilizar sistemas filosóficos como Dios para justificar justamente lo injustificable, que es la protección de una vida cuando el sistema no permite justamente la vida en sí, justamente es el gran error del ser humano. Así que a día de hoy tenemos muchísimos partidarios que defienden esa postura. ¿Por qué? Porque son personas que justamente no se han movido de sus familias y no les han faltado de nada. ¿Por qué? Porque no han sido capaces de irse al otro extremo y vivir con los que no tienen, o justamente vivir otro tipo de vida. Entonces simplemente operan en función de lo que sus ojos han vivido, en función de unos tratados que ellos han creído a rajatabla, en vez de una vivencia personal que les diga justamente qué han vivido y justamente si eso es cierto o no es cierto. Por lo tanto, carece de sentido todas esas personas que utilizan el nombre de Dios para hacer lo que les da la jodida gana, ¿vale? Sin ver justamente la precariedad del ser humano a día de hoy, ¿vale? Un saludo y que paséis buen día.